tenemos enfermedades monogénicas, que son los trastornos monogénicos o que tienen trastornos con herencia mendeliana. Y los que habíamos visto, los tipos de enfermedades genéticas, pues habíamos visto los trastornos cromosómicos, que se deben más que nada por alteraciones en ya sea en el número o en la estructura de los cromosomas. Los trastornos monogénicos, que se deben precisamente a la alteración de un único gen. Un único gen es el responsable de la enfermedad. Y los trastornos mitocondriales, que estos caen también dentro de, bueno, son más que nada afectaciones que se dan en el ADN mitocondrial, en los genes que están codificados en ese ADN mitocondrial, ADN que está en las mitocondrias. Y también dentro de las enfermedades genéticas, pues tenemos trastornos que se conocen como multifactoriales. Esas son enfermedades que tienen tanto un componente genético como también un componente ambiental. O sea, están ocasionadas por muchos factores y uno de ellos pues es un componente genético. Entonces vamos a ver los trastornos monogénicos y los trastornos mitocondriales. Los trastornos cromosómicos ya los vimos, fueron las anomalías numéricas, anomalías estructurales que se presentan en los cromosomas. Y ahora nos vamos a enfocar en este tipo de trastornos, los ocasionados por la mutación de un único gen. A esto se les conoce como desórdenes monogénicos y como su nombre lo indica, pues se debe precisamente a la alteración en un solo gen monogénico. Un solo gen es el responsable de la enfermedad. Y bueno, para que estos genes se vean alterados, pues tienen que sufrir una mutación. En el caso de las mutaciones, bueno, la mutación en sí es un cambio que se sufre en la secuencia de ADN. A eso se refiere el término de mutación. Se va a alterar directamente la secuencia de ADN, ya sea que se cambie una base por otra o que haya una pérdida de información, como las que veíamos de las deleciones, pero esas son a nivel del ADN, a nivel de los nucleótidos. Las otras que veíamos eran a nivel de los cromosomas más macro, se podría decir. O que tengamos por ejemplo, un nucleótido de más. Entonces, cualquier alteración que sufra la secuencia de ADN es una mutación. Entonces, las mutaciones pueden afectar tanto a las células somáticas como a las células germinales, que son los gametos, el espermatozoide y los óvulos. En el caso de las células somáticas, si la mutación afecta a las células somáticas, únicamente el individuo se va a ver afectado por esa mutación y no va a pasar a la siguiente generación, puesto que sus células somáticas son las que sufrieron la mutación. Mientras que en el caso de las células germinales, ahí sí, si se sufre la mutación en las células germinales, pues esa mutación sí se va a pasar a la siguiente generación. Entonces, esa es la diferencia. Y las mutaciones pueden estar en 3 niveles diferentes. Las mutaciones en los cromosomas o mutaciones cromosómicas, que son las que vimos como, por ejemplo, anomalías, sobre todo las anomalías estructurales, que nos pueden afectar un cambio en la secuencia. Al momento de que se dan, por ejemplo, las inversiones, las duplicaciones e incluso las translocaciones, como se está moviendo una porción del cromosoma a otro lugar, pues la secuencia del ADN se va a ver alterado a nivel ya del ADN. Por eso se habla de mutaciones en 3 niveles diferentes. Las mutaciones subcromosómicas, que es en una región más pequeña del cromosoma, como las microdeleciones o la duplicación de una pequeña porción, dependiendo del tamaño, de una pequeña porción del cromosoma. Y a nivel de la secuencia de ADN, que son ahora sí que nos vamos de lo macro, que son los cromosomas, hasta lo micro, que sería ya la secuencia del ADN. Y pues si lo vemos de esta forma, mutaciones en la secuencia de ADN nos pueden generar mutaciones subcromosómicas y a su vez mutaciones cromosómicas. Entonces, en sí, ahorita nos vamos a enfocar a las mutaciones en la secuencia del ADN, pues que son las responsables de que se alteren la función de los genes.
y de esos genes que están relacionados con la enfermedad. Entonces vamos a tener mutaciones a diferentes niveles. ¿Las preguntas las dejamos para el final o conforme vayamos con la presentación? Sí, al final. ¿Al final? Ok. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de mutaciones en la secuencia de ADN. No sé si este tema ya lo estén viendo en biología molecular o ya lo vieron. Sí. ¿Sí? Bueno, Entonces, nada más la silenciosa. ¿la silenciosa? Ajá. Ah, ok. Espero que no haya discrepancia con las definiciones. Si no, me dicen. En el caso de los tipos de mutaciones, tenemos las mutaciones puntuales, las deleciones y las inserciones. Las mutaciones puntuales son aquellas en las que solamente se cambia una base por otra. Por eso se llaman puntuales. Un solo nucleótido es el que se está modificando. Un solo nucleótido es el que sufre la mutación. Y dependiendo del efecto que tengan, este cambio de un nucleótido por otro, pueden ser silenciosas, pueden ser con sentido erróneo, sinónimas, sin sentido o neutrales. En el caso de las mutaciones puntuales, en el caso de las mutaciones puntuales, estas mutaciones puntuales pueden ser de dos tipos. Las transiciones, transiciones o transversiones. Transiciones y transversiones. Son los dos tipos que pueden ser de mutaciones. Las transiciones y las transversiones. Entonces, en el caso de las transiciones, estas transiciones son dentro de las mutaciones puntuales cuando se cambia un nucleótido por otro. Las transiciones es un cambio de una purina por otra purina. ¿Se acuerdan cuáles son las bases, las purinas? Adenina y guanina. Ajá, adenina y guanina. ¿Y las pirimidinas? Déjenme les pongo purina para que sea pur. Citosina, uracilo y timina. Ah, ok. Entonces, en el caso de las transiciones, es una purina por otra purina. Entonces, puede ser adenina por guanina, por ejemplo, el cambio, y esto sería una transición. O puede ser una pirimidina por otra pirimidina. Puede ser, por ejemplo, timina que se cambie por citosina, por ejemplo. Entonces, esas se llaman transiciones. Se cambia una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Y en las transversiones es una purina por una pirimidina. Se cambia una purina por una pirimidina o viceversa, una pirimidina por una purina. Por eso se llaman transversiones. Se cambia una purina por una pirimidina, por ejemplo, que se cambie adenina, teníamos originalmente adenina, y que la adenina se cambie por citosina, por ejemplo. O que teníamos originalmente guanina y que esa guanina se cambie por una timina. Entonces, a eso se refiere con las puntuales pueden ser transiciones o transversiones. Y el efecto que tienen, ahora sí que el tipo de mutación va a depender del efecto del que se tenga. Si es una mutación silenciosa, si es una mutación con sentido erróneo, si es una sinónima, si es sin sentido o si es neutral. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la secuencia original, es nuestra secuencia original de nucleótidos, la cadena que va de 5' a 3' y la cadena que va de 3' a 5'. Entonces, ven, aquí tenemos la original y en esta región tenemos el codón que codifica para leucina. Y si sufre una mutación, vean, aquí está la mutación. Teníamos originalmente adenina en la secuencia original y en la secuencia mutada se cambió la adenina por una timina. Entonces, en este caso se trata de una transversión. Se cambió una base por otra. Entonces, tenemos adenina original y ahora tenemos timina. Y vean el efecto que ocasionó. Se cambió el aminoácido. Ya no es leucina, ahora codifica para isoleucina. Entonces, eso va a tener un efecto en la estructura de la proteína.
La proteína que se genere puede que ya no realice la función para la cual fue codificada, o realice una función diferente, o simplemente ya no funcione. Entonces, en este caso, con este tipo de mutación, este tipo de mutación se denomina con sentido erróneo. Es una mutación con sentido erróneo porque nos está cambiando un aminoácido por otro. Por eso se denomina, en este caso, este tipo de mutación es una mutación con sentido erróneo porque nos está cambiando un aminoácido, leucina, nos lo está cambiando por otro aminoácido, isoleucina. Entonces se denomina una mutación con sentido erróneo. Está alterando la secuencia de aminoácidos. En el caso de la mutación silenciosa, bueno, antes de pasar a cada tipo de las mutaciones, recordamos, este es el código genético. Cada aminoácido está codificado por un codón y un codón está conformado por 3 nucleótidos. Son 3 nucleótidos lo que codifica cada uno de los codones. El código genético es degenerado porque podemos codificar un mismo aminoácido con distintos codones, como por ejemplo aquí la leucina. La leucina que puede estar codificada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones diferentes. Entonces, se dice que el código genético es degenerado debido a esto. Tenemos diferentes codones para un mismo aminoácido, no siendo al revés, o sea, no funciona al revés, que varios aminoácidos sean codificados por un único codón. Aquí no, es varios codones para un aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí todos estos codones codifican para leucina, todos estos para prolina. Entonces, debido a esta característica que tiene el código genético, podemos sufrir alguna mutación, podemos sufrir una mutación en alguno de estos nucleótidos y aún así puede estar codificado el mismo aminoácido. A ese tipo de mutaciones, cuando se da, la mutación y codifica para el mismo aminoácido, en este caso, por ejemplo, la mutación se dio aquí. Esta es la secuencia original. Y se cambió una timina por una citosina. Fue en este caso una transición. Cambió de una pirimidina a otra pirimidina. Entonces, aquí se dio la mutación, se da la mutación porque la secuencia de ADN cambió, se alteró la secuencia, pero vean la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácido no cambió, es el mismo aminoácido. Por eso se denomina una mutación silenciosa. Está la mutación ahí, pero no se ve la afectación a nivel de la proteína. Pues la proteína no se va a ver alterada. La función de la proteína no se va a ver alterada. Entonces, a eso se le denomina una mutación silenciosa, cuando el cambio en el nucleótido no nos afecta la secuencia de aminoácidos, no se ve afectada la secuencia de aminoácidos. Vean, por ejemplo, en este caso, que es la mutación sin sentido. Esa es otra. En el caso de la mutación con sentido erróneo, la que veíamos acá, con sentido erróneo, vean cómo el cambio en el nucleótido sí nos genera un cambio en el aminoácido. Entonces, una mutación con sentido erróneo sí nos va a afectar la secuencia de la proteína. Y en este tipo de mutaciones es la mutación en un nucleótido, el cambio de una base por otra, nos afecta la secuencia de la proteína. Se cambia un aminoácido por otro. En el caso de las mutaciones sinónimas, déjame ver si tengo el diagrama de las sinónimas. No. En el caso de las mutaciones sinónimas, lo que va a suceder es que la mutación, al momento en que se da la mutación, nos va a cambiar el aminoácido. Sí nos va a dar un cambio en el aminoácido, pero el aminoácido se cambia por otro aminoácido que es químicamente semejante. Es decir, en sus propiedades químicas son muy similares. Entonces, el efecto en la secuencia de aminoácidos, o más que nada en la estructura de la proteína como tal, no se va a ver afectada, o así que de una manera tan significativa, porque el aminoácido va a ser químicamente muy, muy similar. Por eso se denominan sinónimas, porque está la mutación y el aminoácido que se cambia es un aminoácido químicamente muy similar. Por ejemplo, tenemos aminoácidos que son no polares. Entonces, en este caso, en la mutación sinónima, se cambia un aminoácido polar por otro aminoácido polar.
al momento que se da la mutación. Al momento que se da la mutación, el aminoácido, el codón que codifica para el nuevo aminoácido donde se dio la mutación, pues va a ser un aminoácido químicamente similar al original. Entonces, por eso se denominan mutaciones sinónimas, porque el aminoácido se cambia por otro aminoácido con una estructura química, con una estructura y más que nada una características químicas similares al original. Por eso se denominan mutaciones sinónimas, porque el aminoácido es muy similar químicamente. Y en el caso de las mutaciones sin sentido, estas, déjenme, antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Y antes de que se corte, déjenme